Dios. Comúnmente confundido por los que se creen demasiado religiosos y por los que no tienen una idea del tema, como yo, de la persona de la cual se hablará hoy, y por motivos navideños, Shikono, será del considerado Hijo de Dios. Nos enfocaremos en visualizar este tema de manera imparcial, o al menos tratando, desde un punto de vista divino y también desde un punto de vista científico. Así que bueno, comencemos por el lado divino. Su nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, mandado por Dios mismo hace más de 2000 años, para nacer y vivir en el mundo que Él había creado. Hablando de Dios, no de Jesús, claro. Un profeta de Dios llamado Isaías escribió casi 700 años antes de su nacimiento lo siguiente: ahora, si se confundieron en algo como yo lo hice, ¿quién es Emanuel? ¿No se hablaba de Jesús? Bueno, Emanuel era su nombre como tal profético, al cual ya se le dio un significado anteriormente, que es Dios con nosotros, y su nombre propio y personal era Jesucristo. A José, quien era su padre terrenal más no biológico de Jesús, un día un ángel le dio un mensaje de que María tendría un hijo que sería engendrado en ella, pero que sería del Espíritu Santo realmente. Sí. Me lo creo, ¿por qué no? Pero bueno, el día de su nacimiento es a partir de donde comenzaría nuestra era actual. Según escritos bíblicos, la infancia de Jesús fue algo normal, parecida a la de los demás niños, excepto por un detalle, que eran las persecuciones de Herodes, quien era el rey en ese tiempo, dado que los Reyes Magos le anunciaron que ellos venían para adorar a un bebé que sería el futuro rey. Por obvias razones, esto no le pareció a Herodes, lo cual lo llevó a asesinar muchísimos niños. Y esto, por lo tanto, llevó a la familia de Jesús a refugiarse temporalmente en Egipto, hasta que pues falleció básicamente este monarca. Claro, porque este tipo de persecuciones nos pasa a todos de niños, ¿no? No fue sino hasta los casi 30 años que él se incorporó en una actividad, por decirlo, pública. Jesús escuchaba las predicciones de su primo Juan el Bautista, y al poco tiempo él se bautizó a sí mismo en el río Jordán, donde se le señaló como la encarnación del Mesías mismo, del prometido de Dios. Tras su bautismo se retiró 40 días y comenzó después de eso su predicación en masas populares y adoptando un grupo de fieles adeptos, que serían pues los 12 apóstoles. Junto con ellos recorrió Palestina, dando un mensaje básico de, como síntesis, el amor prójimo, sus bienaventuranzas, o sea, de Jesús, la esperanza de la vida eterna y pues el perdón. Su enseñanza para la época era bien elaborada, con un lenguaje muy poético, que por sí mismo se salpicaba de parábolas, o sea, increíbles, y esto pues hizo eco entre la gente pobre de esa era. A él se le atribuyó muchísimos milagros, así como sus conocidos poderes sobrenaturales. Cada vez se alzaba más entre la gente, lo cual por obvias razones preocupaba a los fariseos. Jesús, por obvias razones, fue denunciado por proclamarse a sí mismo el Mesías y el Rey de los judíos. Con esto, pues unos días antes de la Pascua, Jesús hizo la última cena para despedirse de sus discípulos, debido pues a la traición de Judas, quien indicó cómo capturarle, o bueno, el lugar más idóneo para hacerlo. Comenzando así la pasión de Cristo, donde Él moriría por nuestros pecados. Y no haré demasiado énfasis en la pasión de Cristo, dado que no es algo que nos recalquen en cada película que sacan sobre su vida, ¿no? Pero pues como una breve síntesis de ese tema, es la manera en que él fue torturado, primeramente por el pueblo, después por Pilatos, a quien se le encomendó, y por último, ese mismo lo encomendó a las autoridades religiosas locales, los cuales procederían pues a decidir su crucifixión, un método de suplicio usual en ese tiempo, y que actualmente es un símbolo básico en la religión cristiana. Por último se cuenta la resurrección de a los 3 días,
y que después de eso a los 40 días ascendió a los cielos. Después de la resurrección se supone ocurrieron muchísimas cosas más. Algún día hablaré más a fondo sobre este tema, en otro video si me lo piden, claro. Pero básicamente Jesús actualmente se sienta a la derecha del Padre, lo cual pues se podría interpretar de una manera en que se mantienen al tanto de lo que ocurre con la humanidad actualmente. Jesús en experiencia divina es considerado el dador de vida, el perdonador de pecados. Su poder es casi tan infinito como el de su Padre, y actualmente su predicción y voluntad se mantienen firme en estos días. Pero ¿qué opinan de esto el hecho científico e histórico? ¿Qué opina realmente la ciencia de esto? En este caso, la ciencia no desmerita muchas cosas que el ámbito religioso dice. De hecho, los considera como correcto. Realmente existió un hombre llamado Jesús hace más de 2000 años, pero actualmente es tomado como un medio de manipulación a las masas, pero debido a que lo afirman. La historia que conocemos es que Jesús realmente se mantuvo célibe toda su vida, pero analizando sus costumbres de esa época, ser célibes era una ofensa para Dios, era algo que estaba mal visto ante sus ojos, debido a la propia frase de Dios que decía, procread y multiplicaos. ¿No sería un insulto ser célibe entonces? Los judíos en esa época sencillamente poco antes de cumplir una edad apropiada, se les escogía una esposa, con la cual tendrían hijos por obvias razones, para estar bien tanto con el pueblo como con su religión. Como por ejemplo a María Magdalena, un tema poco tratado en la religión, debido a que según ellos era una prostituta que encontró la redención en los brazos de Jesús. Muchas evidencias apuntan que él tuvo hijos con ella, y lo peor es que esto no es malo. Era un hombre con necesidades físicas, pero para la iglesia es un punto que no se discute. Él se mantuvo célibe toda su vida, y no. Aún después de la considerada su resurrección, existen evidencias de que él sobrevivió a esto, y ninguna prueba que avale que él resucitó como lo dicen. Nadie lo vio y no hay evidencias de esto. Se dice que él huyó a Cachemira, se establece en este país y muere en él. Él además tuvo hijos en Cachemira, y un hombre llamado Bashurut Salem, disculpen si no lo pronuncio bien, puede afirmar actualmente ser un hijo y descendiente vivo de Jesús. Y para mayor creencia, su tumba actual se encuentra en Srinagar, disculpen también si lo pronuncio bien. ¿Qué es para ti? Es solamente decisión tuya. Cada cabeza realmente es un mundo, y si difieres de mi opinión, pues está correcto, pero si quisieras la mía. Jesús es un hombre que vivió en la época que lo plantean, por supuesto. Él trabajó, comió, amó, procreó, y al final de su vida, que fue ya una edad muy avanzada, pues murió como todo ser humano, pero no como lo plantean en estos tiempos. Pero te repito, esto es solo a tu criterio. Si el video te gustó, pues apóyame y suscríbete al canal. Cada semana estaré sacando temas muy variados con respecto pues absolutamente de todo. Te dejo abajo las redes sociales y muchas gracias.